Hola a todos, después de tantísimo tiempo, os robo 30 segundos para haceros unos anuncios sobre el canal. Este vídeo lo subí a YouTube por noviembre o diciembre y YouTube me lo censuró. Creo que ha sido el primero. Normalmente me los desmonetiza, o sea, tengo muchos vídeos con decenas y cientos de miles de visitas por los que no recibo un solo euro. Pero bueno, al menos se muestra en YouTube. Pero este, después de pasar todos los filtros que te hace pasar YouTube para que se publique un vídeo, que vea que no es apología de nada ni nada por el estilo, me he decidido censurarlo. Y esto me cabreó muchísimo, me desanimó muchísimo, había vuelto a subir vídeos largos y bueno, abandoné otra vez. Pero ahora quiero retomar este proyecto con fuerza porque me da mucha pena que en algo que he metido tantas horas y que me gusta tanto preparar los vídeos, me gusta tanto grabarlos y luego leer vuestros comentarios, me da mucha pena abandonar este proyecto, así que volvemos con fuerza. Eso era el primer anuncio, vuelven los vídeos largos. También quiero crear algún tipo de contenido diferente, incluso más largo, formato podcast, y con temas de actualidad, porque estoy subiendo vídeos sobre política internacional, sobre noticias internacionales en Shorts y en las otras plataformas de vídeos cortos y están yendo bastante bien. Así que he pensado que, no sé, crear algún podcast con algún amigo, trayendo algún amigo, con entrevistas. En esto también me gustaría que me dierais ideas de qué es lo que veis, que no sea tanto de historia, incluso, o que sea de historia, pero no justo Segunda Guerra Mundial, que eso estará centrado en los vídeos largos. Y bueno, y para agradeceros a todos que seguís ahí, si es que queda alguno, en estos nuevos vídeos semanalmente haré sorteos, básicamente de libros. Así que estad atentos. El primer sorteo no será en este vídeo, sino en el siguiente, que irá sobre el rescate de Mussolini. Y poco más. Bueno, en este vídeo simplemente deciros que el truco que he ingeniado para intentar engañar a esta plataforma es cuando se mencionen términos relacionados con la palabra que empieza por sui y termina por cidio, bajo el volumen. Cuando escuchéis que de repente se corta el sonido durante medio segundo o menos, es porque se menciona alguno de estos términos. Lo he escuchado varias veces y creo que no se pierde el hilo de la narración. Pero bueno, para que lo sepáis. Y nada más, muchísimas gracias por seguir ahí y ahora sí que volvemos con fuerza. Un grupo de mujeres alemanas se adentra en un bosque con sus hijos de la mano o cogidos en brazos. Algunos son todavía bebés, son lo que más quieren en el mundo. Muchas de ellas tienen todavía sangre en las piernas y otras tantas no quieren esperar a conocer a los soldados soviéticos. Llevan una década escuchando la propaganda de Goebbels y saben que las hordas soviéticas entrarán a sangre y fuego en suelo germano. Las mujeres llegan a la zanja, al río o al pantano de turno y sumergen a sus pequeños hasta asfixiarlos. Acto seguido se ahorcan en un árbol o se intentan ahogar en la misma agua en la que acaban de matar a sus hijos. Cortes en las venas, intoxicaciones con gas, disparos y envenenamientos con medicina o cianuro. Cuando el Tercer Reich implosionaba derrotado en la Segunda Guerra Mundial, una oleada de suicidios sacudió toda Alemania. Las familias más afortunadas, los médicos o veterinarios, contaban con medicamentos para evitar el duro trance de tener que ahogar con tus propias manos a tu hijo o disparar en la nuca a tu mujer. El miedo a los invasores, la desesperación o incluso la culpa llevaron a miles de alemanes a quitarse la vida en la primavera de 1945. Lo vemos en este vídeo. Bienvenidos al vídeo que YouTube va a ocultar y desmonetizar, pero aquí estamos para contar historia, por dura que sea, así que nada, evidentemente cualquier apoyo a este proyecto con el botón gracias será muy bienvenido. Demmin, una pequeña ciudad a unos 200 kilómetros al norte de Berlín, protagonizó uno de los suicidios colectivos más impactantes del país. Sin duda, hubo más muertes en ciudades grandes como Berlín, pero por número de población y por la concentración en el tiempo, el de Demmin ha pasado a la historia como un símbolo. Entre el 30 de abril y el 2 de mayo, en torno a 1 millar de personas se quitaron la vida ante la toma de la ciudad por parte de los soviéticos. Estos entraron a sangre y fuego en la pequeña ciudad y contaba con unos 15.000 habitantes, a los que había que sumar otros tantos miles de refugiados que habían huido de los territorios del este del Reich
y que duplicaban la población de la ciudad. Los soviéticos perpetraron asesinatos, saqueos, violaciones, destruyeron la mayor parte de la ciudad e incendiaron a conciencia amplias zonas de la urbe. Este es el testimonio recogido por una estudiante de medicina. Con el humo llegó una miríada de mujeres violadas, algunas todavía sangrando profusamente, con 1, 2, 3, a veces 4 niños de la mano, subiendo tambaleando por la avenida, en trance, con la mirada vacía. Antes o después las veíamos girar a la derecha hacia el Toyense. Era imposible detenerlas. Psicosis masiva. Buscaron la muerte en el agua. Los 3 ríos situados cerca de la ciudad convirtieron el ahogamiento en el método predilecto de acabar con la vida. Algunos llevaban mochilas tan llenas de piedras que apenas se cerraban y las correas les provocaban cortes profundos en la piel de los hombros. Otros se ataban entre sí. Los niños eran arrastrados por cuerdas y cordeles anudados a las muñecas. Los bebés más pequeños se aferraban a sus madres mientras éstas se metían en el agua. También se registraron casos espeluznantes como el de madres que habían conseguido ahogar a sus críos en el agua, pero habían sido incapaces de ahogarse a sí mismas. Suicidios a la luz del día, huyendo de noche, y mañanas espeluznantes en las que los vecinos descolgaban de los árboles el cuerpo de alguien, pescaban en el río el cadáver hinchado de algún paisano o entraban en la casa de al lado ante el fuerte olor a muerte. Los alemanes vivieron 12 años bajo una dictadura en la que la propaganda del régimen inundaba la vida cotidiana, una ideología que junto a silenciar derrotas alertaba del apocalipsis y Alemania claudicaba ante las turbas mongolas de los comunistas soviéticos. No es difícil imaginar a los mandamases del régimen tiritando de terror ante el derrumbe del mundo en el que habían creído, cuando en la primavera de 1945 las tropas soviéticas acechaban la capital alemana. El cianuro y las balas en las sienes corrieron entre los dirigentes del Tercer Reich, Hitler y Goebbels con sus respectivas parejas en el búnker. En el caso del ministro de propaganda, ya sabéis que me lo hemos comentado en algún que otro vídeo, también se llevó por delante a sus 6 hijos menores de edad. Y entre la oficialidad del ejército también hubo una oleada de suicidios, conscientes del negro futuro que les esperaba. Muchos de ellos habían participado o eran directamente responsables en crímenes de guerra y actos de exterminio contra la población judía, como el jefe de la Fuerza Aérea, Hermann Göring, que aunque fue capturado por los aliados y estuvo durante un año juzgado en Nuremberg, se quitó la vida la noche de antes de ser ejecutado. Sin embargo, la ola suicida también llegó a los ciudadanos de a pie, muchos de ellos sin ninguna relación especial con el régimen. Durante la guerra, cada importante derrota de la Wehrmacht era acompañada de un reguero de suicidios. Sucedió tras Stalingrado y sucedió también tras el desembarco de Normandía. Sin embargo, funcionaban, según explica Florian Huber, con el patrón de tiempos de paz, siendo casos individuales aislados. Estas derrotas y los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas comenzaron a sembrar un miedo aterrador en el pueblo alemán, miedo a perder su honor, su tierra, su familia, su vida y el sentido de esta, que fue explotado por los medios alemanes y creó un auténtico pavor en las regiones del este. Un médico de un hospital de Königsberg se sorprendió ante una anciana que mientras estallaban los obuses soviéticos se negaba a huir y mostraba su fe inquebrantable en el Hitler. El Führer no dejará que caigamos en manos de los rusos, antes nos gasearía. El mismo médico descubrió que los vivos miraban con envidia a los muertos. En su viaje al oeste, el médico dejó anotado un reguero de suicidios que se encontraba al cruzar cada ciudad. El miedo también llegó a veces envuelto en la culpa. La obra de Huber recoge el caso de un profesor de latín en Glad, una ciudad que ahora se encuentra en Polonia. Allí, este profesor de 61 años vivía plácidamente junto a su esposa. La ciudad no había sido afectada por la guerra, no había habido ni una explosión ni un solo disparo, pero sin embargo, para la pareja, la bomba llegó en forma de la visita de un antiguo alumno que 3 semanas antes llegaba del frente oriental. En la visita a su antiguo profesor, le explicó el tipo de guerra de exterminio que se estaba viviendo en el este. Le habló de las enormes filas de gente dirigidas al matadero, de las fosas, de las unidades especiales de las SS, de lo que ocurría en los campos de concentración y exterminio. El odio pronto llegará a nuestra puerta, aparece escrito en el diario del profesor. Aquel estudiante no solo había llevado la guerra a su tranquilo salón, con vistas al río Neisse, también los crímenes y la culpa. El diario que el amable profesor había llevado religiosamente desde el año 1937 lo había dejado de escribir con el final de la guerra. La última entrada del diario, la del 9 de mayo, lleva la letra de su mujer y recoge la impresión tras el encuentro con el antiguo alumno. Johannes lo había escuchado todo en silencio, como petrificado, pálido y derrotado. Se sentó frente a la ventana toda la tarde hasta entrada la noche, mirando al río.
Durante esa velada apenas intercambiamos unas palabras. Qué hermoso podría ser el futuro si de hecho la espantosa realidad no destruyera todos nuestros sueños cuando la guerra terminara. Una última y larga mirada hacia la ciudad, hacia la fortaleza. Ha llegado el momento, los rusos están en la ciudad. Acabamos de enterarnos de que el doctor Nebler ha matado a su mujer y a sus hijas y luego se ha suicidado. Un terrateniente local ha ahorcado a su joven esposa y cada vez hay más incidentes de este tipo. Recoge el diario. ¿Quién pensará en nosotros? ¿Quién sabrá cómo terminamos? ¿Tienen mis palabras algún sentido? Estas fueron las últimas palabras del diario, que fue encontrado junto a los cadáveres de la pareja. El profesor tomó su pistola y disparó a su mujer justo antes de... En Düsseldorf, una localidad del noreste de Alemania, los soviéticos comenzaron a saquear y cazar mujeres. María Meinhof escribe sobre una de estas cacerías nocturnas. Entonces las abuelas cogieron a un niño cada una y las madres jóvenes sacaron a los más pequeños de sus cochecitos y se lanzaron a la noche, temerosas y desesperadas, y se ahogaron en el estanque del agricultor. Lograron sacar con vida a una mujer joven, una niña y un niño de 5 años. Pero 14 desafortunados murieron, 8 se ahogaron y 6 pusieron fin a sus vidas ahorcados. En las últimas páginas del libro, Huber recuerda la desmemoria que sufrió este fenómeno, del mismo modo que durante décadas se obviaron los cientos de miles de violaciones a mujeres alemanas tras la guerra, los suicidios quedaron aún más silenciados. Los muertos de Demmin, Berlín o Leipzig no tienen cabida en el retablo histórico alemán, en el que hay autores, víctimas y unos pocos héroes. Fue después de la unificación alemana, en 1990, cuando los testigos contemporáneos y los historiadores regionales se presentaron para sacar a la luz lo ocurrido en estas localidades. Sin embargo, según señala el autor, no tuvieron apenas repercusión. El hecho de que uno de los mayores suicidios en masa de la historia se produjera en una ciudad de provincias, a 2 horas al norte de Berlín, no llegó a oídos de la sociedad alemana. Y Huber cierra su libro con el caso de Paul Kittel, un comercial de 55 años que el 26 de enero de 1959 confesó ante el tribunal del jurado de Hannover unos hechos ocurridos 14 años antes. El 1 de mayo del 45 cogió la pistola de un vecino y mató a su mujer y a sus hijos de 13 y 14 años. Acto seguido, se apuntó, apretó el gatillo sin ningún resultado. El arma solo tenía 3 balas. Vive porque le faltó una bala, tituló uno de los medios locales. El tribunal dictaminó que Kittel no estaba en su sano juicio aquel 1 de mayo y lo absolvió. Y el historiador concluye que los suicidios no encajan en ninguna categoría. Sus actos siguen siendo meras tragedias personales, pero cada una de estas historias nos habla de la profundidad del abismo que se abrió ante los alemanes al final de estos 12 años controlados por los nazis. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle a like, suscribirte al canal si no lo estás, compartirlo y atentos al siguiente vídeo, porque en el próximo vídeo sortearé uno de estos ejemplares a cualquier parte del mundo. Así que muy atentos al siguiente vídeo, que os podréis llevar uno de estos libros. Nos vemos con más historia.